Pues vamos allá. Vale. Demócratas contra el régimen, edición 123, la primera exclusiva para iVoox, la segunda exclusiva para YouTube, porque no podemos depender solo de Twitter. Aquí vamos a seguir subiendo otros programas, como con Valeria Cortés la semana que viene. Hoy estamos con Juan Manuel Olarieta, abogado y economista vasco, histórico defensor de presos políticos. Gracias por acompañarnos por segunda vez, Juan Manuel. Muy bien, no hay de qué. Pues empezamos por la actualidad que nos avasalla. Aquí que yo estoy desde Valencia y te quería preguntar cómo has visto toda esta catástrofe, escándalo en el país Valencia. Bueno, yo creo que lo hemos visto todos a través, sobre todo, de las cadenas de televisión. Y como siempre, el problema para los que no hemos estado con los pies en el barro, pues es el analizar cómo los medios de comunicación han tratado el asunto. Es decir, el problema que ha habido y el tratamiento que se le ha dado desde los medios de comunicación, como siempre. Una cosa no se puede separar de la otra. Y yo, a diferencia de lo que dicen, de lo que he escuchado en los medios de comunicación, y no solamente en los medios de comunicación, digamos, en las grandes cadenas, en los medios convencionales, sino también en los alternativos, yo creo que el Estado no ha fallado. Yo creo que el Estado no ha llegado tarde. Yo creo que el Estado aquí ha demostrado una vez más cuál es su verdadera naturaleza. El Estado y más el Estado español no está para estas cosas. Es un error pensar que el Estado podía haber previsto, debería haber previsto o que podía haber enviado al ejército o a la policía o a protección civil o ambulancias o excavadoras. El Estado sirve a sus propios intereses, que son unos intereses de la clase que domina el Estado y que son fundamentalmente intereses de tipo represivo. El Estado y el Estado burgués español está para aplastar al pueblo y no para otro tipo de cosas, no para ayudar, para solucionar problemas. Y por lo tanto nadie mínimamente consciente debería esperar nada de este Estado. Y una vez más se ha demostrado también que la ayuda y la solidaridad han procedido del propio pueblo, que, como se ha dicho en las redes sociales, solo el pueblo salva al pueblo. Efectivamente, de una manera espontánea, pues muchísimas personas se han desplazado hasta allí con su mejor intención y con su mejor voluntad para ayudar en lo que pudieran a quitar el barro, a limpiar las calles, a sacar a la gente que estaba encerrada en los vehículos, en las viviendas, etcétera, etcétera. Y esa es la solidaridad y ese es el apoyo y ese es con quien tiene que contar el pueblo, que son con otras personas del mismo pueblo. Por lo tanto, no es un problema del Estado central, no es un problema de Pedro Sánchez, no es un problema de la comunidad autónoma, no es un problema de Mazón, es una quiebra del Estado. No de un partido, no es una quiebra del PSOE, no es una quiebra del PP, es una quiebra del Estado español. Y los medios de comunicación se han dedicado a desviar la atención, que es el papel fundamental a tapar el problema y a buscar chivos expiatorios. Y unos dicen que ha sido culpa de Mazón y los otros que ha sido culpa de Pedro Sánchez y otros que es el cambio climático que está en acción y que la culpa la tenemos nosotros porque no estamos descarbonizando o estamos maltratando a la naturaleza. Otros buscan chivos expiatorios en la ultraderecha, otros en los saqueos y piden más policía. Pero el hecho es que la gente en Valencia se ha encontrado con que no ha tenido ni las
ni las condiciones mínimas vitales como es el agua, la comida, los suministros básicos de una población. Y que este es un Estado que todo lo fía a la represión y por eso ha enviado policías que han hecho de figurantes en el escenario, empezando por el rey que ayer dio un espectáculo pues muy interesante de analizar porque no llegó a estar ni una hora y tuvo que aguantar de todo, igual que Pedro Sánchez, igual que otros cargos que han aparecido por la zona cero, ¿no? Y luego me parece curioso también que es una especie de lavado de imagen parecido a lo que ocurrió en 1981 con el golpe de Estado del 23F. Dice, todos los políticos están muy mal, los partidos no han estado a la altura, pero el rey ha estado muy bien. El rey ha estado muy bien, ha estado allí, ha estado hablando con los afectados, etcétera, 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 etcétera. Me parece un lavado de imagen bastante repugnante el que han hecho los medios de comunicación que han estado a la altura de los partidos y de los medios oficiales. Ahora que mencionabas el 23F, me gustaría que hablaras de la actualidad, porque claro, hay gente, la actualidad del 23F, porque hay gente que lo ve como algo de hace 43 años, cuando en realidad ha permitido que la monarquía se legitime durante estas 4 o más de décadas y que el sistema en general entrara en lo que le convenía, la OTAN y la recentralización, etcétera, la profundización de la lucha que ellos llaman antiterrorista, el terrorismo del Estado. Todo eso vino, por supuesto, a hacer lo que mandaba a Estados Unidos. Todo eso vino como correlato del golpe que el rey dio ese 23F junto con los 4 principales partidos, junto con la patronal y los sospechosos habituales. Entonces, ¿cómo a día de hoy sigue afectando ese tipo de autogolpe y hasta qué punto crees tú eso que decías que apuntaba, que ayer hubo una pequeña muestra de eso también? Bueno, el problema es que desde mi punto de vista, el golpe de Estado de 1981 lo que trató es de poner punto y final a la transición. La transición que fundamentalmente fue un movimiento de auge, de lucha, de organización y de combatividad por parte de los trabajadores y de todos los pueblos en general. Y esto se trató de frenar con un simulacro de golpe de Estado en el cual el rey participó. Pero a esto, como suele ocurrir, los medios de comunicación le dieron la vuelta y dijeron pues que en realidad el golpe de Estado, pues como ha ocurrido ahora con la riada, ¿no? Que el golpe de Estado era un intento de la ultraderecha, o sea, siempre meten a la ultraderecha, que en aquella época se llamaba el búnker. Y en realidad no ocurrió así. El golpe de Estado fue un autogolpe cuya cabeza era el rey y la Casa Real, y el objetivo era crear un gobierno de concentración nacional en el cual estaban implicados todos los partidos políticos de aquella época, incluido el PC, porque uno de sus máximos dirigentes iba a ser ministro de ese gobierno de concentración nacional. Y el golpe de Estado hay que analizarlo en función de lo que se hizo después del golpe, no en el mismo momento del golpe. Y se hicieron muchas cosas, no solamente la entrada de España en la OTAN, que por supuesto, sino también, por ejemplo, los acuerdos sindicales. Ya se habían firmado acuerdos sindicales, el principal de los cuales fue los pactos de la Moncloa. Creo que fue en 1977. Pero en 1981, poco después del golpe, se firmó, creo que se llamaba el Acuerdo Económico-Social, en el cual pues, todas las conquistas de los trabajadores que se habían logrado en la época de la transición pues, se derribaron, se vinieron abajo. Y se empezó a abrir una época, pues eso, digamos, de colaboración de los sindicatos con la patronal, de claudicación sindical, que en realidad tampoco era nada nuevo, como digo, ¿no? Pero sí que se reforzó esa tendencia a la claudicación y a la introducción de cosas como, por ejemplo, la precariedad.
la precariedad en el trabajo. Y efectivamente el aparato de Estado se fortaleció, se reforzó. Por ejemplo, se aprobó la LOAPA, la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, que luego fue declarada inconstitucional, pero vamos, se intentó también darle un frenazo a lo que entonces se llamaba el Estado de las autonomías. Y a partir de ahí muchas más reorganizaciones, mucho más replanteamientos, pero como digo, el principal de ellos fue la entrada de España en la OTAN. Y luego también el inicio de la Guerra Sucia. Hay que recordar que poco después del golpe de Estado llega el Partido Socialista al gobierno y una de las primeras medidas que toma en aquella época el gobierno encabezado por Felipe González fue el inicio de la Guerra Sucia, la creación de los GAL y el inicio de la Guerra Sucia, en el cual llegaron a estar implicados ministros del PSOE de aquella época, como Barrio Nuevo, el ministro del Interior. Pero que tampoco fue una cosa del Partido Socialista. Es decir, estas cosas se negociaron entre todos los partidos políticos y todo estuvo dirigido por el Ejército Español. Y en ellos participó la policía, participó la Guardia Civil. En fin, que no se libró de nadie como nadie se ha librado del escándalo de la Riada, ¿no? Antes de seguir con el régimen español y la situación de la clase trabajadora, yendo a la gran perspectiva mundial, te queríamos preguntar por cuál tiene que ser el enfoque de la gente comunista respecto a los países BRICS que se están expandiendo y, por supuesto, en concreto también el tema de Palestina, el genocidio efectuado allí, que ahí sí está más clara la situación, pero cómo obligar, cómo forzar a los gobiernos y a las empresas para que hacer algo ahí, poder cambiar la situación. Y eso, en general, por lo que tú ves más importante es la situación geopolítica y el tema de los BRICS, porque ahí me gustaría saber cuál crees que tiene que ser la posición de la gente comunista sobre esos países. El problema de los BRICS es como todo. Hay amigos acérrimos y enemigos furibundos. Pero a mí lo que me llama la atención es, como siempre, el tratamiento que, digamos, que los medios oficiales le dan a la cuestión de los BRICS. Y los medios oficiales lo que han hecho en el caso de los BRICS es callarse. Yo no he escuchado todavía en ninguna cadena de la televisión ninguna noticia ni no noticia sobre los BRICS. Es como si los BRICS no existieran, lo cual me llama mucho la atención. Y sin embargo, cuando pasas de los canales oficiales a los alternativos, lo que encuentras es una serie de teorías de lo más rocambolescas sobre los BRICS. Porque da la impresión de que alguno ha confundido a los BRICS con la Tercera Internacional. Y dicen, bueno, es que no podemos aceptar a los BRICS o los BRICS son más de lo mismo porque no son revolucionarios. Efectivamente, los BRICS no son la Tercera Internacional. Si alguien se ha creído que va por ese camino, pues está muy equivocado. Pero eso es un falso radicalismo típico de estos medios de comunicación alternativos que se creen que otro mundo es posible. No, otro mundo no es posible si no derribas este. Primero hay que acabar con este para poder crear un mundo nuevo. Y los BRICS no son la Tercera Internacional, ni el Pacto de Varsovia, ni el Consejo de Ayuda Mutua Económica, que era el aparato o el espacio económico que tenían los países socialistas pues hasta que cayó el muro de Berlín. Y es una postura infantil y voluntarista decir que no les gusta los BRICS o que les gustaría que los BRICS fuesen una cosa distinta de la que son. Pues no, los BRICS es que lo han explicado por activa y por pasiva.
Por ejemplo, me estoy acordando ahora de unas declaraciones de Cyril Ramaphosa, el presidente de Sudáfrica, que dijo que la pertenencia de Sudáfrica a los BRICS no significa que ellos se opongan ni a Estados Unidos, ni a Arabia Saudí, ni a Emiratos Árabes Unidos, ni a la India, ni a Brasil. Es decir, los BRICS no son nada distinto de lo que hay, son más una alternativa más a lo que ya existe. Y esa alternativa, a mi juicio, es necesaria. No solamente en el terreno económico, no solamente para acabar con el dólar. Tenemos que pensar, por ejemplo, que países como Cuba llevan bloqueados prácticamente desde el momento posterior a la revolución, desde el año 1959. Tenemos que pensar, por ejemplo, que a Rusia se le han confiscado 350.000 millones de euros, que es casi la tercera parte del Producto Interior Bruto de España. Es decir, un robo y un saqueo organizado como consecuencia o con el pretexto de la guerra de Ucrania. Tenemos que pensar que las sanciones económicas que afectan a Cuba, que afectan a Rusia, que afectan a China, no solamente afectan a estados, sino que están afectando también a empresas, están afectando a instituciones públicas, están afectando a individuos y están afectando a todos aquellos países, empresas, individuos e instituciones que colaboran con los anteriores. Es decir, que la dominación y la represión que ejercen las grandes potencias imperialistas está llegando a un punto asfixiante y afectan a sectores económicos enteros, como por ejemplo el transporte. Hace poco leía que Rusia ha tenido que crear nuevas redes de transporte para llevar trigo a los países africanos. Y esto es tremendo, porque Rusia no puede contar ni siquiera con regalar el trigo y con contar que una empresa, que una naviera sueca, pues pueda llevar el trigo a un país que lo necesita, porque sus habitantes están pasando hambre. Resulta que no es posible, que tampoco es posible poner en marcha un barco porque no hay una compañía de seguros que asegure esa carga. Y además, la gente, yo creo que no tiene en cuenta que el hecho de utilizar el dólar en los intercambios internacionales supone conceder jurisdicción a los tribunales de Estados Unidos sobre cualquier acto y sobre cualquier negocio, sobre cualquier intercambio en el cual intervenga el dólar. Es decir, que no se puede pagar con dólares porque eso hace imposible escapar a la dominación de los países como Estados Unidos, como Inglaterra, como Francia o como Alemania. Y, por ejemplo, no sé si los oyentes saben que Venezuela no puede votar en las decisiones que toma la Asamblea de las Naciones Unidas porque se le ha aprobado el derecho de voto. Se le ha privado del derecho de voto, perdón. ¿Y por qué se le ha privado del derecho de voto? Porque no puede pagar la cuota a las Naciones Unidas. Y no puede pagar la cuota a las Naciones Unidas porque no puede tener cuentas corrientes abiertas en el extranjero. Y Maduro ha pedido por activa y por pasiva, y todo el gobierno venezolano, que ellos quieren pagar la cuota, pero que no pueden pagar la cuota como consecuencia del embargo. Y fruto de ello es que Venezuela se le ha privado del derecho de voto. Es decir, que el derecho de voto en las Naciones Unidas depende de Estados Unidos, que es quien decide quién tiene derecho de voto y quién no tiene derecho de voto. Y cualquiera de los que nos escuchan puede pensar qué sería de él si no pudiera disponer de una cuenta bancaria. Que no es que no quieras pagar la luz y que te corten la luz, que no es que quieras pagar el agua y te corten el agua, que no es que quieras no pagar el alquiler y te echen de tu casa. El problema es que no puedes porque no tienes una cuenta bancaria y porque tienes que pagar, además, en dólares. Y por lo tanto, que no basta con cambiar el suministro del agua, es decir, no basta sustituir a una moneda por otra.
Es que eso no es suficiente. Los países tienen que crear nuevas tuberías para que circule el agua. Necesitan cambiar las instituciones económicas internacionales. Porque hay una cosa que se llama SWIFT y que no tiene nada que ver con Taylor Swift, que es un circuito digital a través del cual se pagan los intercambios internacionales. Y eso lo controla Estados Unidos. Y el circuito SWIFT ha sido cerrado a determinados países, sancionados por Estados Unidos. Y lo mismo ha ocurrido con empresas como, por ejemplo, Huawei o como, por ejemplo, TikTok. Ahora las últimas ideas que se les han ocurrido es la de cortar la llegada de los cables submarinos a China. Y también pueden cortar los satélites de comunicaciones, el acceso a los satélites de comunicaciones. Y lo mismo podemos decir de los buscadores, la manipulación de los buscadores en Internet, etcétera, 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 etcétera. Es decir, esta es la situación real en la que se encuentran muchos países del mundo que hasta ahora no han tenido ninguna alternativa y ahora empiezan a ver la luz al final del túnel. Y por lo tanto, los países BRICS son necesarios, son imprescindibles para muchos países del mundo. Y es una vergüenza que esto no lo entiendan determinados colectivos, determinados medios alternativos y determinadas organizaciones alternativas. Todo esto dejando bien claro que, en efecto, esto no es la tercera internacional. No, si usted pensaba que esto era así, no es así. Pero eso es necesario en el momento actual porque hay muchos países que quieren cambiar las cosas y que dependen de instituciones alternativas. ¿Y sobre Oriente Próximo? La situación en Oriente Próximo es, lógicamente, compleja y es consecuencia fundamentalmente de la política de las primaveras árabes que iniciaron los imperialistas pues hace 13, 14 años, donde se inició una tarea de desestabilización de muchos países, no solamente en Oriente Medio, sino también en el norte de África, para eliminar a una serie de dirigentes políticos pues, que eran molestos, que eran incómodos y que tenían planes de socavar la hegemonía del imperialismo. Estoy pensando fundamentalmente en Gaddafi, pero también en otros como Bashar al-Assad. Y aquí ocurrió 3/4 de lo mismo, y es que los medios oficiales y los medios alternativos pues empezaron a decir que es que, no sé, que Bashar al-Assad no era Lenin o que Gaddafi tampoco era Lenin o un dirigente revolucionario. No, pero tenían una serie de compromisos asumidos con muchos países para conseguir, por ejemplo, la unidad de los países panafricanos, para crear una moneda africana y para cambiar muchas cosas en el plano mundial. Y ese tipo de cosas ahora mismo son muy necesarias, porque esos países quieren y necesitan mantener una política independiente de la que les viene dictada desde Estados Unidos. Y en Libia lo consiguieron, llegaron al punto de asesinar a Gaddafi y de destruir el país. Desde el año 2011, Libia está en un estado de guerra civil permanente, no se ha conseguido solucionar la situación. Los imperialistas han logrado sembrar el caos y casi 3/4 de lo mismo podemos decir de Siria y podemos decir de Irak. En Siria se inventaron la existencia de un levantamiento popular en contra de un gobierno, el de Bashar al-Assad, que era un gobierno tiránico, despótico, etcétera, y que era una sublevación una colección de mentiras para ocultar que los imperialistas habían creado una serie de redes de desestabilización dentro de Siria. Y lo mismo que en Libia, en Siria tampoco el gobierno ha conseguido estabilizar la situación. De manera que hay ahora mismo bases militares de Estados Unidos dentro de su suelo y que los yihadistas no son tan fuertes como antes, pero han conseguido todavía mantener un cierto status quo dentro de algunas regiones en el norte
de Siria. Y es lo mismo podemos decir de Palestina. Lo mismo podemos decir de Palestina, donde también determinados medios alternativos andan diciendo, como por ejemplo el nuevo Frente Popular francés, hombre, que es que Hamás es una organización teocrática. Este tipo de planteamientos en un contexto donde hay un genocidio en marcha, no solamente en la Franja de Gaza, sino también en Cisjordania, en Jerusalén Este y en el Líbano, esto es una auténtica barbaridad y esto no se debería aceptar que ninguna organización que se llame popular, progresista, etcétera, pueda decir este tipo de cosas, porque lo que caracteriza a Hamás y lo que caracteriza a Hezbolá es la resistencia contra el sionismo, la resistencia contra los planes de aniquilamiento y de exterminio de Israel y por lo tanto del imperialismo tanto en Gaza, en Cisjordania y en Jerusalén Este como en el Líbano en contra del imperialismo. Y efectivamente lo que ahí hay es una guerra en marcha. Los israelíes no han conseguido en un año estabilizar la situación. Tampoco lo van a conseguir, ni mucho menos en el Líbano. Y yo pienso que esto va a dar al traste con el Estado de Israel, que esto va a acabar con el Estado de Israel, que no está preparado para sostener una guerra de larga duración en Oriente Medio y que finalmente el eje de la resistencia, es decir, todo el grupo de fuerzas y de organizaciones militantes que operan en Oriente Medio dirigidos por Irán, van a ganar esta guerra al imperialismo y van a propinar un golpe importante al Estado de Israel. Y esto desde el Líbano, pasando por Siria, pasando por Irak y llegando hasta Yemen, donde la situación también es muy complicada y prueba de ello es que los hutíes han logrado pues eso, cerrar el Mar Negro al tráfico de mercancías de ciertos países y de ciertas grandes potencias. Volviendo al Estado español, aproximadamente ¿cuántos presos políticos hay? ¿Cuáles son las últimas noticias sobre ellos? ¿Y dónde nos podemos informar al respecto? Bueno, no sé, yo no sabría calcular ahora mismo cuántos presos políticos hay en el Estado español, pero sí sé que salvo las últimas entradas, como son los 6 de Zaragoza, por ejemplo, la mayor parte de los presos tienen ya muchos años de condena y además condenas muy largas, y esta es una cuestión preocupante. Más que el número, es decir, es la situación interna de personas que son ya de avanzada edad, que deberían estar en libertad solo por el hecho de que son de edad avanzada y en algunos casos de edad muy avanzada, como es el caso de Manuel Pérez Martínez, el secretario general del PCR, que cumplió el viernes 80 años y que de esta última atacada lleva ya pues 23 años en la cárcel. Y 7 que llevaba antes, pues ya lleva 3 décadas. Pues... Claro, es que llueve sobre mojado. Entonces, a medida, es decir, la presión, decía un jefe de servicios de la cárcel de Carabanchel, que la prisión es como una lima que todos los días te desgasta un poco. Entonces, las personas que llevan tanto tiempo en la cárcel tienen un estado de salud muy delicado. Y como digo, tanto por la edad avanzada que tienen como por el estado de salud, eran personas o son personas que ya deberían estar en libertad. Y todo esto, claro, tiene que mover a estudiar y analizar por parte de los colectivos populares la amnistía que se ha decretado, que ha sido muy curioso porque ha generado un movimiento de reacción de esos grupos que se llaman fascistas o neofascistas o neonazis en contra. Pero curiosamente, con esta amnistía han salido todos los policías a la calle, los policías implicados
en el apaleamiento de las personas durante el referéndum del año 2017. Y que, sin embargo, la figura emblemática de aquel momento, que es Puigdemont, sigue exiliado. Entonces, la amnistía, aparte de que no era tal amnistía, no ha servido para nada, salvo para que los policías salgan a la calle. Por lo tanto, la amnistía sigue siendo una consigna importante y una consigna que habría que llevar a todos los colectivos para que asuman como cosa propia la lucha por la liberación de los presos políticos, de todos los presos políticos, lo cual, con la entrada de nuevos presos o nuevos presos políticos, debería dar lugar también a una reforma del Código Penal, a una revisión de todo este tipo de delitos que se están creando y que están ligados a la actividad sindical, que es el último caso de los 6 de Zaragoza, ¿no? Y no se ve que haya un movimiento de solidaridad importante, y eso es un déficit por parte de los colectivos populares, que, repito, deberían tener todos en el orden del día la consigna de la amnistía y de la liberación de los presos políticos. En el caso del camarada Arenas, hay una noticia del País de hace casi 9 años que decía que le quedaban 2 años y pico, algo así, de condena. Entonces, oficialmente, ¿cuál es la excusa del gobierno del Estado para seguir secuestrando al camarada Arenas 7 años después de cuando supuestamente iba a salir libre? Es que no hay excusas. Es que no hay excusas. La reforma que se ha hecho, por ejemplo, recientemente, que en realidad no es una reforma, que es una normativa europea que obliga a cada uno de los países miembros a tener en cuenta el periodo de cumplimiento de penas que hayan tenido en otros países europeos. Es decir, que cuando se ha cumplido pena en otro país y el preso viene a España, hay que tener en cuenta el tiempo que cumplió de condena en otro país. Y ese hay varios casos así, ¿no? Pero uno de ellos es el del camarada Arenas, Manuel Pérez Martínez, que fue detenido en Francia, que cumplió una condena en Francia, que antes las liquidaciones de condena siempre se hacían en cuenta teniendo este tipo de circunstancias, es decir, el tiempo de prisión que se había pasado en otro país europeo, y que de repente, de la noche a la mañana, esto desapareció, empezaron a contar de otra manera distinta. Bueno, pues ahora la Unión Europea obliga a España a computar como pena de prisión española el tiempo de cumplimiento que se haya tenido, por ejemplo, en Francia. Con lo cual, efectivamente, muchos presos pues deberían salir en libertad. Pero el problema es que esto no se cuenta así y que hay una oposición muy grande y que no te puedes fiar de los jueces de este país porque son todos una manada de fascistas. Esa es la realidad. Y no hay más que ver la postura que han tenido respecto de la ley de amnistía, donde se han opuesto mayoritariamente y donde se niegan a cumplir con los preceptos de una normativa legal. Por lo tanto, es muy complicado que todo esto salga adelante si se mantienen todos esos jueces fascistas en sus cargos, porque no van a aceptar tan fácilmente la aplicación de la ley de amnistía. ¿Y sobre el caso de Pablo Hasél? Exactamente igual. Es decir, Pablo Hasél le han ido buscando y organizando montajes judiciales uno detrás del otro hasta que han acaparado 7 años. ¿Y todo por qué? Todo por cantar y por tener unas letras combativas, unas letras de denuncia, de crítica de la monarquía. Lo que ocurre es que Pablo Hasél y otros raperos que también han sido condenados pues se adelantaron a su tiempo, porque hoy día todo el mundo sabe quién fue, qué es lo que ha hecho y cómo se comportó durante su reinado Juan Carlos I. Y todo el mundo sabe hoy que los Borbones son unos ladrones.
Pero claro, es que esto viene ya de hace muchos años y estos cantantes y estos raperos en su momento fueron pioneros en la denuncia, y esto debería ser también, por supuesto, porque se trata del derecho, del ejercicio del derecho a la libertad de expresión, deberían estar en la calle y no deberían haber sido condenados nunca. ¿Cuáles son para ti los mayores problemas que sufre la clase trabajadora y cuál es su situación en general? Bueno, la situación de la clase trabajadora ahora mismo es realmente lamentable. Ha habido un deterioro no solamente de las condiciones laborales, no solamente de los salarios, como consecuencia de la precariedad, del exceso de horas extras que además no se pagan, es decir, que hay un robo de los salarios por parte de los empresarios. Pero es que aparte de todas esas condiciones laborales y salariales, hay un deterioro en las condiciones de vida. Y el ejemplo más evidente de eso es el problema de la vivienda. El problema de la vivienda. Hoy los trabajadores no pueden pagar ya no la propiedad de una vivienda, sino ni siquiera un alquiler, porque el precio de los alquileres está por las nubes. Y yo creo que tampoco esto se está enfocando de una manera, digamos, adecuada. Porque si nos remontamos en el tiempo, y es que hay que remontarse en el tiempo para conocer cómo se ha ido deteriorando esta situación, resulta que esto no es obra de gobiernos del PP, no es obra de gobiernos ultraliberales, ni nada de eso. No, no, no. Es que la situación de la vivienda arranca del decreto Boyer de 1985, donde toda una serie de derechos y de garantías que tenían los inquilinos en su época, garantías no solamente de un pago reducido de los alquileres, sino la prórroga forzosa del alquiler de una vivienda, todo eso desapareció, y desapareció como consecuencia del PSOE. Es decir, la responsabilidad de la situación de la vivienda, lógicamente, es de todos los partidos políticos, por supuesto, porque todos ellos son cómplices de la situación, pero particularmente del PSOE y del decreto Boyer de 1985. Y las consecuencias con el tema de la vivienda es que son obvias. Que hay 60.000 personas aproximadamente, no se conocen cifras, y si se conocen no se publican, pero los medios de comunicación han transmitido que hay aproximadamente unas 60.000 personas en este país viviendo en la calle, a los cuales hay que sumar otras 800.000 que están viviendo en garajes, en trasteros, en sótanos, en albergues de la caridad pública o viviendo con familiares. Y curiosamente, al mismo tiempo que ocurre esta situación, resulta que hay millones de viviendas vacías, más de 3 millones de viviendas vacías en este país. Y hay un montón de viviendas que son propiedad, que están vacías porque son propiedad de bancos o de fondos buitre. Por lo tanto, la solución no es tan complicada. Bastaría con expropiar las viviendas que tienen en su poder la banca y los fondos buitre para dar vivienda a todos aquellos que lo necesitan. Y poniendo más de 3 millones de viviendas vacías en el mercado, los alquileres y los precios de la vivienda se reducirían notablemente. Entonces, no es un problema tan complicado. Lo que ocurre es que eso exige medidas de tipo socialista. Eso exige expropiar las viviendas vacías. Por poner un ejemplo. Porque otros proponen seguir construyendo más viviendas, es decir, alimentando toda la burbuja del ladrillo. Pues es que en este país no es necesario. Has aludido varias veces con frecuencia a los medios de comunicación, como es normal, porque son clave para mantener el statu quo. Entonces, me gustaría que si nos puede decir algunos que sí, que sean realmente alternativos y que podamos usar para informarnos. Es que es complicado porque en realidad para poder estar informado solo hay un remedio.
Porque ahora se está hablando mucho de la posverdad, de los bulos, de la desinformación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que la solución a la desinformación, a los bulos y a las mentiras y a todo ese tipo de cosas no es la prohibición, no es el recorte a la libertad de expresión, es todo lo contrario, es la ampliación de la libertad de expresión. Entonces, efectivamente, no es tan fácil tener una imagen fiable del mundo real en el que vivimos, de salir de la burbuja, de esa burbuja en la que los medios de comunicación nos quieren meter. No, ¿por qué? Porque eso exige un trabajo de información, de análisis, de consulta. Entonces, no hay un medio en el cual puedas decir, bueno, es que este medio ya está, pues lo tienes todo aquí porque este medio te informa de todo lo que hay. No. El problema de la información es el problema de la libertad de expresión. Si hay libertad de expresión y la gente no solamente tiene derecho a leer, que eso no es más que la mitad de la libertad de expresión. La libertad de expresión es que tú puedas leer y puedas escribir, es decir, puedas exponer públicamente aquello que piensas y que frente a lo que tú piensas y frente a lo que yo pienso haya otra persona que diga una cosa distinta. Eso es la libertad de expresión. Pero eso además se tiene que organizar, porque no bastan las redes sociales, no bastan los medios alternativos, no bastan los podcasts, no basta YouTube, no bastan los blogs. Además, la gente se tiene que organizar, porque la libertad de expresión se organiza y se organiza en colectivos populares, en partidos políticos, en colectivos de mujeres, en colectivos culturales, en colectivos juveniles, en colectivos de estudiantes, en colectivos de vecinos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese es el funcionamiento de la libertad de expresión. Y la libertad de expresión está para que la gente se organice. Y se organice no a través de Internet, no a través de las redes sociales, no a través del correo electrónico, se organice vis a vis, viéndose las caras y hablando entre sí. Y en base a eso hay que crear organización, en base a los intereses del pueblo, a los intereses de la sociedad organizada, consciente, reivindicativa. Voy a lanzar una propuesta, a ver cómo lo verías, si de esa autoorganización en cada ámbito fuera surgiendo, debatiéndose una lista mínima, como 10 o 20 reivindicaciones mínimas, que a partir de ahí toda la gente se una a partir de esas reivindicaciones. ¿Tú algo así, usted, cómo lo vería como método para seguir adelante, encontrar esas 10 o 20 reivindicaciones mínimas en las que todos estemos de acuerdo, todos los que estemos contra este sistema criminal, y a partir de ahí tira para adelante? Es que no son 20 reivindicaciones. El problema no es tener un elenco de lo que necesitamos o de lo que pedimos o de lo que exigimos. Yo creo que no es eso. El problema es tener claro cuáles son el núcleo de problemas fundamentales que tiene este país. Y para eso hay que analizar la historia y hay que entender la historia. Y hemos hablado de la transición y podríamos hablar mucho más, hemos hablado del golpe de Estado del 23F y podríamos hablar mucho más, del decreto Boyer, pero este país arrastra, España como Estado arrastra dos problemas fundamentales. Una serie de problemas están ligados a la situación de la clase obrera, por decirlo de alguna manera, a la constatación de que este es un país capitalista. Y ese es, por ejemplo, el problema de la vivienda. El problema de la vivienda no se puede solucionar si no es acabando con el capitalismo. ¿Por qué? Porque ya lo explicó Engels hace 150 años. Engels ya escribió 2 artículos sobre el problema de la vivienda. Y desde entonces, es decir, desde hace 150 años, el problema de la vivienda no se ha solucionado en ningún país capitalista. Y cuando se ha paliado el problema, cuando se han conseguido buscar parches, es con la intervención del Estado, porque el capitalismo impide que los trabajadores tengan vivienda. Entonces, esa es una serie de problemas que van ligados a la condición de clase.
a la clase obrera. Y eso solo se soluciona con el socialismo. Y el socialismo es la expropiación de los bancos, la expropiación de las tierras, la expropiación de los grandes monopolios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que España arrastra un segundo elenco de problemas que están ligados a la falta de democracia, a que la transición no consiguió romper con la naturaleza fascista de este Estado, que lo hemos visto una vez más en las riadas de Valencia. Lo hemos visto a comprobar. Este país tiene un serio problema democrático y que todos aquellos que dicen que España ya es un país democrático están muy equivocados y están tapando uno de los problemas fundamentales, que es la existencia de un Estado fascista, de un Estado represor, como ya hemos dicho, con el problema de la amnistía, con el problema de los presos políticos, y que lo podemos comprobar en todas y cada una de las actuaciones del Estado, como por ejemplo la represión que se produjo en Cataluña durante el referéndum del año 2017, cómo llegaron a apalear salvajemente a la gente que había organizado un referéndum para decidir si quería que Cataluña siguiera unido al Estado español o no. Una cosa tan simple, tan sencilla y tan simbólica dio lugar a llevar oleadas enteras de policías para castigar y para reprimir al pueblo catalán en aquel caso, ¿no? Pero que se pueden poner montones de casos más, como ya hemos hablado del caso de Pablo Hasél, de los raperos, de Manuel Pérez Martínez y de un montón de personas que no es que deban salir de la cárcel, es que nunca debieron ser condenados. Y hay que seguir reivindicando el derecho a la libertad de expresión, hay que seguir reivindicando la amnistía, el derecho a la libertad de organización, porque incluso a una organización como es Futuro Vegetal le quieren aplicar la ley antiterrorista. ¿Pero en qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe? ¿Qué tipo de fiscalía tenemos en este país que no se ha enterado que no se puede criminalizar a una organización como Futuro Vegetal y acusarles de terrorismo? Y que lo mismo está ocurriendo en Francia y que lo mismo está ocurriendo en Inglaterra y en Alemania, donde se está criminalizando la solidaridad con Palestina, diciendo que eso es apoyo al terrorismo, que eso es apología del terrorismo. Es una auténtica vergüenza. Y no veo yo que las organizaciones populares estén comprometidas con este tipo de lucha y con este tipo de denuncia. Y eso es la segunda vergüenza, es la vergüenza de la vergüenza. Hay que luchar por las libertades democráticas en España, en Francia, en Inglaterra, en Alemania y en todos los países, y no se debe consentir que personas que salen a la calle a protestar y a manifestarse puedan ser perseguidas, puedan ser juzgadas, se les impongan penas de prisión, etcétera, etcétera, etcétera. Es una auténtica vergüenza. Y esa vergüenza es posible porque no hay una resistencia ahora mismo popular frente a la represión. Y porque la agenda de la lucha contra la represión no está en las organizaciones populares. Y eso hay que denunciarlo también. Sí, sí. Nosotros, por ejemplo, hicimos un programa con Extinction Rebellion, otra de estas organizaciones ecologistas perseguidas por fiscalía, y una fiscalía indistinguible de la que había con el PP, que esta fiscalía que Sánchez presume de controlar está siempre por sistema pidiendo cárcel a cualquier sindicalista, a cualquier trabajador, a cualquier demócrata, a cualquier activista. Ese es su modus operandi, pedir cárcel para ellos, y siguiendo incluso una circular de la propia Fiscalía, la circular 7/2019, que pone como ejemplo de colectivo vulnerable al que hay que proteger a los nazis. Entonces, a partir de ahí, pues normal el tipo de aproximaciones que tiene esta Fiscalía fascista, siempre en contra de la movilización y de lo que sea justo. Respecto a tu diagnóstico, estoy completamente de acuerdo. De hecho, siempre me gusta poner ese énfasis en, por un lado, el todo atado franquista y también, pero íntimamente ligado, el todo atado franquista y el capitalista. Los dos, esos son los dos grandes. El capitalista también con el otanismo, ligado al otanismo, y el franquista también ligado al católico. Al final sufrimos en España esas dos dictaduras que al final son la misma porque están muy imbricados
el tema del capital con los que, porque robaron a los que perdieron la guerra civil por el golpe de Estado apoyado en Hitler y en Mussolini, robaron a la mitad del país, y a partir de ahí esas son las propiedades que tienen 80 años después, muchos de ellos, como el IBEX, que se ve perfectamente en el tema del IBEX, y esa doble dictadura que sufrimos, ayer mismo con los compañeros de antiimperialistas, que le mandamos un abrazo porque le han cerrado la cuenta 16 veces en YouTube de Tertulias en Cuarentena. Ayer mismo, hablando con su presentador, Chema Sánchez, le mandaba esto de lo que te decía, de la propuesta de 20 medidas que se pudiera consensuar entre los realmente alternativos, y la división que hacía era como la que tú haces, 10 y 10, por un lado las materiales, las vinculadas al capitalismo, y por otro lado otras 10 vinculadas a la falta de democracia, y así mejorar las condiciones de lucha de la clase trabajadora, que las reglas del juego, por llamarlas así, sean un poco menos injustas, y a partir de ahí ir acumulando fuerza para todas las luchas presentes y futuras. Entonces, me gustaría que para terminar, que si puedes ahondar en eso, en propuestas para cómo organizarnos, y en concreto me gustaría tu opinión sobre cómo nos tenemos que relacionar con los que van de alternativos, tanto medios como partidos políticos, que van de alternativos, pero al final están sirviendo a los intereses del régimen. Aquí el dilema es, claro, está todo tan atado que el régimen elige incluso quiénes son los antirrégimen, quiénes son el supuesto enemigo, porque así bloquean al real y tienen a su servicio al que supuestamente es su enemigo. Entonces, eso es muy grave y afecta a mucha gente de buena fe que está engañada con partidos, medios, etcétera, que van de alternativos y no lo son. Y eso nos afecta a todos los que queramos realmente alternativas, porque, claro, al final la difusión la tienen ellos. Nosotros, dentro de nuestra modestia, no podemos llegar a tanta gente. Necesitamos, para ir creciendo, al final necesitas ir relacionándote con esos que supuestamente son alternativos, porque si no, te quedas dentro de una minoría y no puedes alcanzar a masas más grandes. Entonces, ¿cómo resolver ese dilema? El problema es que se puede explicar de muchas maneras, pero hay una muy sencilla, y es que todo maratón empieza con un primer paso. Tienes que dar un primer paso, y ese primer paso se tiene que dar en la calle. Las redes sociales, Internet, los blogs, no sustituyen al contacto directo y personal de unas personas con otras en los barrios, en los centros de trabajo, en la universidad, etc. Hay que dar un primer paso, y ese primer paso se tiene que dar muy bien, y hay que entenderlo muy bien. Y el problema no es que llegara mucha gente, porque todo el mundo está preocupado por eso, y todo el mundo tiene un blog, tiene una cuenta en Twitter, en Facebook, y tiene 100 seguidores, y lo que quiere es tener 1000. Eso es un error. Eso es un error. Lo que hay que tener son las ideas muy claras. Hay que tener las ideas muy claras. Porque si no tienes ideas muy claras, no puedes transmitir nada. Y si tienes ideas equivocadas, tus ideas se las transmites a terceros. Entonces, lo primero es, digamos, aclararse. Es decir, analizar muy bien cuál es la situación real de los trabajadores en este país, de los trabajadores y de otros sectores populares. Tenerlo muy claro y saber cuáles son las causas de todo ese tipo de problemas. Porque si pensamos que es posible solucionar el problema de la vivienda con parches, yo ya digo que no va a ser así y que conmigo no cuenten. Si alguien quiere contar conmigo, que me diga a dónde quiere ir. Porque todos podemos partir de un mismo punto, pero en cuanto nos separamos un poquito, en cuanto uno se desvía 1 milímetro del otro, acabamos con el tiempo en sitios muy distintos. Y por eso digo que es importante que todo esto quede claro, es decir, tenerlo muy atado y muy garantizado. Y
Y te digo, yo no hablaría de 20 reivindicaciones, ¿no? Bueno, lo podemos resumir en 20, lo podemos resumir en 30 o en 10. Cuantas menos, mejor, para que la gente tenga claro hacia dónde vamos y qué es lo que pretendemos. Eso es lo fundamental. Y yo creo que ese trabajo de esclarecimiento ideológico no se ha hecho. Y si nos ponemos a preguntar a la gente que tenemos más cercana, bueno, ¿y tú qué opinas de la transición? Es decir, ¿tú cómo viste aquello? ¿Cómo lo analizas? O si empiezas a preguntar, repito, a gente muy cercana, bueno, ¿y tú qué crees de la guerra de Ucrania, por ejemplo? ¿Tú crees que los rusos tienen la culpa porque han invadido Ucrania? Es que si el problema de la guerra de Ucrania no está muy clarito, y creo que no está muy clarito, es que al final vamos a acabar de mala manera. Con el tiempo, ese tipo de diferencias no remiten, sino que se multiplican. Porque creo que la gente no ha entendido lo que es el imperialismo, como creo que la gente no ha entendido lo que es el capitalismo, como creo que no se ha entendido el problema de los BRICS, y eso lo ves todos los días, ya no voy a decir en los medios oficiales, ¿no?, sino incluso en los alternativos. Porque resulta que hay gente que publica determinados tipos de cosas y ya no es que no estés de acuerdo con la persona que escribe eso, es que yo pienso que ese tipo de cosas no se deberían publicar y que un medio no debería publicar una cosa y la contraria, porque eso crea un batiburrillo de cosas que confunde al lector. Y no hay cosa peor que la confusión ideológica. Y para saber a dónde vamos tenemos que saber de dónde venimos. Tenemos que saber qué fue el 23F, tenemos que saber qué fue el decreto Boyer, qué fue la transición, qué fueron los pactos de la Moncloa, qué papel están jugando los sindicatos, qué papel están jugando los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Y para eso es importante, en lugar de ser muchos, ser pocos. A mí no me importa ser pocos y no me importa discutir con 2, 3, 4 personas. No me importa en absoluto, pero necesito esa claridad. Necesito ver esa claridad porque si no tengo esa claridad, al final sé que me voy a pelear, que me voy a enfrentar. Y por eso yo no me veo muy identificado con muchos de los medios alternativos que hay. Pero también soy plenamente consciente de que ese tipo de concepciones, por ejemplo, sobre la guerra de Ucrania o sobre la guerra de Siria, pues están muy en el ambiente. Están muy en el ambiente, lamentablemente, ¿no? Pero es así, y eso requiere tiempo. Esa labor de esclarecimiento requiere mucho tiempo. El esclarecer, por ejemplo, el problema del fascismo, el problema de la represión política, lo que ha sido la represión política en este país, lo que realmente ha ocurrido en Euskadi. Eso es fundamental. Lo que realmente ha ocurrido en Cataluña. El entender que España es un Estado multinacional, que las nacionalidades como Euskadi, Galicia, Cataluña tienen derecho a la autodeterminación y que por tanto hay que reconocer que esos países son naciones, que son naciones distintas a cualesquiera otras. Si eso no está claro, ¿a dónde vamos a ir? ¿Por qué vamos a luchar? De verdad que no merece la pena dar ese primer paso, iniciar ese camino, si no hay una clarificación ideológica. Bien, pues así es. Juan Manuel Olarieta, muchas gracias por hacernos este hueco y sobre todo por tu trabajo este medio siglo de coherencia y a favor de la clase trabajadora y de realmente socialismo y de democracia real. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo.